Hola, soy Noelia, pulsa la campana y suscríbete a nuestro canal. Cuando se emprende una construcción, sobre todo si es un coloso, hay que calcular muy bien todos los detalles. Pero es verdad que, bien por problemas en los diseños, por cálculos erróneos o por meteduras de pata en la ejecución, hay ocasiones en las que nos topamos con chapuzas de categoría. Edificaciones mal hechas o decoraciones que ni tan siquiera merecen ese nombre. Gracias a desfachateces de este tipo, nosotros hemos podido crear un vídeo de construcciones chapuza. En su caso, decoraciones muy mal distribuidas. Los mayores fails de la construcción que podemos encontrar en internet. El ser humano es capaz de construir puentes increíbles, impresionantes túneles, pero también puede cometer errores garrafales. Cuando estos tienen lugar en una construcción, acaban dando lugar a edificaciones realmente sorprendentes. De hecho, nos preguntamos cómo, viendo ese resultado, no cambiaron los planos en lugar de dejar la chapuza a la vista. Empezamos en China. Construyes una autopista grandiosa. Hasta 7 carriles contamos nosotros y llega un momento en que tienes que estrecharla porque hay un bloque de pisos que sobresale. ¿Y por qué sobresale? No tenemos explicación, porque el resto de construcciones de alrededor están todas a la misma distancia, respetando los carriles, salvo ese que aparece con el círculo rojo. Por más que lo pensamos, no se nos ocurre ninguna razón para que tuvieran que hacer eso. Nos gustaría ver qué pasa en ese estrechamiento en plena hora punta. Ocurrió en China, en la localidad de Xi'an. Allí levantaron por error un edificio de más, invadiendo el recorrido de la autovía que se iba a construir justo al lado. La siguiente chapuza tiene sello de do it yourself, vamos, que parece obra de algún manitas que quiso aprovechar hasta el espacio más pequeño. Es una de esas veces en las que no contar con un arquitecto o una buena empresa de reformas convierte un pequeño arreglillo doméstico en un auténtico desastre. Son las temidas chapuzas que podemos encontrar en el hogar. Porque ya me dirás qué necesidad hay de subir escalones para llegar al váter cuando podían haber suprimido la escalera y poner la taza y la cisterna pegaditos a la bañera. Más normal, más práctico y muchísimo más accesible. En diciembre de 2012, una tumba ancestral se interpuso en la construcción de un edificio en Taiyuan, en China, aunque eso no fue lo peor, o al menos no lo que más sorprendió. La familia del fallecido se negó a moverla porque consideraban que la compensación que ofrecía la constructora era muy escasa. El edificio empezó a construirse alrededor de la tumba a la espera de que la familia cediera y de que se alcanzase un acuerdo. El problema con este tipo de negociaciones es que des con alguien con infinita paciencia, capaz de extender esas conversaciones más allá de todo límite razonable. En China se ha popularizado un concepto, casa clavo, que refleja la negativa del propietario a liberar su espacio cuando allí se quiere edificar algo de más envergadura. Y claro, cuando lo que construyen es una autopista, acabamos con imágenes como esta. El propietario tardó décadas en alcanzar un acuerdo para derribarla y que la autopista pudiera seguir el curso previsto. Aquí va otro ejemplo de cabezonería china. Decimos cabezonería, pero en realidad se trata de un negocio redondo, porque tú resistes y año tras año no tienen más remedio que subir la oferta para que les vendas tu casa, porque es indudable que tu casa estorba. Aquí otro ejemplo de buena negociación. Uno de los inquilinos de esta vivienda de Tailandia, a sus 67 años, dijo no a abandonar su hogar. Así que el asfalto fue rodeando el edificio. La negociación se demoró hasta que este hombre consiguió una indemnización de 31.000 euros y un solar para construir su nueva residencia. Lo que decíamos, el que resiste gana. El dicho de una imagen vale más que 1000 palabras define muy bien esta foto. Se trata de una especie de sujeción, o eso al menos queremos pensar, que parece que no ha sido hecha precisamente por un profesional.
Y es que en los días de verano en los que el calor es sofocante y los rayos de sol hacen mella en nuestra piel, lo mejor es encontrar un lugar en el que haya sombra para cobijarse. Sin embargo, hay sitios a los que yo no me acercaría, principalmente porque la sensación de seguridad brilla por su ausencia. Está muy bien que el dueño de este negocio haya puesto un saliente, pero sujetarlo con una torre de palés creemos que no es lo mejor, sobre todo porque una racha de viento podría destruir esta creación. Vamos con una construcción menos peligrosa, pero tremendamente inquietante. Aquí tienes un claro ejemplo de que lo barato sale caro, de que además de buscar el mejor precio, tienes que prestar atención a todo lo que figura incluido en el presupuesto. Y ojo, que el que te lo va a hacer tenga un poquito de buen gusto, si no es mucho pedir. Porque tú pides una decoración navideña y lo que te dan es esto. Una especie de calendario de Adviento gigante que no pega nada con esa especie de castillo que asoma a la derecha. Una chapuza tremenda, con lo bonito que podría haber quedado si le hubieran puesto un poquito de espumillón, unas cuantas bolas, en definitiva, un poquito de sentido común. Mucho sentido común falta en esta construcción. Entendemos que la principal función de una escalera de incendios es permitir que las personas que están dentro del edificio puedan abandonarlo en caso de catástrofe. A los que hicieron esta escalera hay que reconocer que les quedó bien. Es original, sólida, el efecto de la sombra completando la circunferencia, pues sí, le da un punto diferencial, pero lo cierto es que no sirve para nada. Mira bien, la escalera desemboca en un muro en su parte más alta, es como si hubieran medido mal y fuera más alta de lo que debería. De hecho, parece que tapa la ventana por la que la gente podría intentar salir. Menuda chapuza. Ojo con esta, le hemos llamado el tobogán que se comía a los niños, porque si no prestas atención y dejas que tus peques suban a este cacharro, cuando quieras darte cuenta estarás dando la alarma pensando que alguien se ha llevado al menor, y lo cierto es que estará en el agujero. No sabemos qué profundidad tiene la oquedad, así que lo mejor es que te mantengas alejado de este parque infantil. Nada bueno puede traer. Llevamos un rato discutiendo sobre esta foto. No nos cabe en la cabeza cómo la persona que instaló el váter no se dio cuenta de que era incompatible con el desplazamiento de la puerta, sobre todo porque parece que hay espacio de sobra al fondo. Primero, si lo colocas mal, ¿por qué no lo arreglas cuando todavía estás a tiempo? Y lo más importante, ¿en qué momento te parece que recortar la puerta con la forma del objeto a esquivar es la mejor opción o simplemente es una opción? La única ventaja que le vemos es que con el agujero de la puerta es fácil comprobar si el baño está ocupado o libre. En el capítulo rampas tenemos la rampa más peligrosa del mundo, no apta para aquellos que quieran conservar la salud y los dientes. Y la rampa que desemboca en la escalera. No es que acabe cerca de la escalera, es que termina pegada a un escalón. Y entre el desnivel y la barandilla, lo único que puede hacer el incauto que haya optado por evitar los escalones es ponerse de perfil y pegarse a la escalera para salir, o bien subir al segundo escalón y acabar de bajar la escalera. Pero ¿para qué poner una rampa si al final sí o sí tienes que subir escalones? Llegados a este punto, no entendemos nada. Aquí tenían un dilema, no sabían si una rampa o una escalera, así que optaron por dejarlo al natural y ya si eso, saltas para entrar y saltas también para salir. Terminamos con una de nuestras favoritas, el bloque de cemento que invade la vía. Ya me dirás tú, ¿cómo lo va a hacer el tren?